Bueno, un placer estar acá con amigos y la verdad que las charlas fueron espectaculares y contenta que mucho de lo que yo voy a hablar, que yo me especializo más en la parte nutricional, ¿sí? Es cómo optimizamos para hacer que las células que sacamos sean de mayor calidad y de mayor número. Y se habló mucho de esto de trabajar sobre lo que tiene que ver con el terreno, y es importante. Nosotros en realidad, si bien es una terapia excelente, no estamos haciendo algo muy distinto cuando ponemos células... Espera. Nutrición. Acá. Esa. No hacemos algo muy diferente, ¿sí? De usar un analgésico para el dolor cuando ponemos una célula madre si no sabemos la causa por la cual nos lleva a que ese paciente requiera del tratamiento de células madres. Entonces, es como decía Jorge, ¿sí? No estamos en contra del envejecimiento. Envejecer, vamos a envejecer todos, estamos en contra del deterioro, ¿sí? De tener un envejecimiento acelerado, y la inflamación es lo que nos genera un envejecimiento de mala calidad. Y va a hacer que en una persona que esté en un estado de inflammation, ¿sí? Con un envejecimiento acelerado, la calidad y la cantidad de células madres que vamos a sacar va a ser peor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar ese inflammation, ese proceso que en realidad es de glicooxidación? En estética se habla mucho de los ages, pero en realidad, ¿por qué uno se deteriora? Porque las proteínas nuestras de todo el cuerpo se caramelizan, ¿sí? Y se oxidan. Y se caramelizan por la insulina. La insulina es lo que produce la famosa hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que nos está dando un marcador que tiene que ver cuánto nos estamos caramelizando. Ustedes piensen siempre que la fibra de colágeno, sea que lo uso en estética, en un deportista en una lesión o en la carótida, ¿sí? Cuando se carameliza, se quiebra, se rompe y hace un consumo masivo de la vitamina C, porque el colágeno requiere de la vitamina C como parte, sí, de su formación. En cambio, si le ponemos grasa, el colesterol, como digo yo, lo emulsionamos. De hecho, la vaina de mielina, ¿qué es? ¿Sí? Colesterol puro. Entonces, es importante ir a favor de las grasas, es importante bajar el consumo de nuestros azúcares, porque es la mejor manera de evitar los ages. Y cuando hablamos de ages, hablamos de todos los procesos de deterioro, sea en estética o sea para enfermedades como cáncer, diabetes, Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que se habló hoy? Muy bien se dijo el tema de la importancia de que cuando uno habla de enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades inflamatorias del intestino, hay que tener en cuenta la disbiosis y la hiperpermeabilidad intestinal. Y hay una cosa que es importante. Todo tiene que ver con el estrés. Yo siempre digo, si no hay estrés, no hay enfermedad. Pero lo que nos estresa constantemente es tener la barrera de la salud, la barrera intestinal rota. ¿Sí? La barrera de la salud es como la aduana. Lo que pasa o no se decide acá. Yo tengo mi barrera, que es el muro, y los probióticos, ¿sí? O los bichitos del intestino, que tiene muchísimo que ver con nuestras defensas. El 75% de nuestras defensas está en el intestino, ¿sí? Y los glóbulos blancos que más nos interesan no son los que, digamos, pasan con todo el tema de la médula ósea, sino de todo el sistema que tenemos inmunológico del famoso sistema MALT que se encuentra en el intestino, ¿sí? Donde tenemos nuestras defensas. Cuando yo tengo un intestino que está roto, ¿sí? Es como que gotea, y en ese leaky gut se aumenta la producción y se activan todos los leucocitos, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico se pone en alerta y se activa el cortisol, que es un corticoide que produce el cuerpo a partir de que se siente inflamado. Entonces, ¿qué es lo que más nos estresa? Tener un intestino inflamado. Si yo me puedo pelear un ratito con una persona, pero si yo tengo un intestino inflamado, tengo activado mi sistema inmunológico las 24 horas del día. Entonces, ¿después qué uso? Un inmunosupresor. Los Cetuximab y todos los MAP que conocemos, ¿sí? Y la realidad es, como yo siempre digo, si ustedes tienen un chico y se pone a llorar, con el inmunosupresor le dan una cachetada y le dicen cállate, porque dicen se puso loco el sistema inmunológico. Lo que uno tiene que preguntarse es ¿por qué? Y básicamente no son tantas cosas, porque lo llenamos de edulcorantes, que son antibióticos que se crearon para que las cosas no se pudran. Lo llenamos de gluten, y la pregunta no es si somos intolerantes al gluten, porque acá todo el mundo se anima a comer harina, pero nadie se anima a comer right. Y lo que tiene el gluten es el glifosato. Entonces, al glifosato sí somos intolerantes todos, ¿sí? Porque la gente, digamos, en Europa come pastas y no tiene la cantidad de enfermedad celíaca que tenemos nosotros. No es un problema con la harina, no es un problema con el gluten, es un problema de comemos plástico con pesticida en lugar de comer trigo, harina, maíz o lo que quieran comer, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los pesticidas, todo va a ensuciar el intestino y va a ensuciar la MEC, ¿sí? La matriz extracelular. Y cuando uno hace terapia endovenosa, en realidad está bien, yo puedo tener esto destruido
y total lo digo, bueno, tengo mal el intestino, se lo doy endovenoso. Pero las cosas no pasan por que esté en la sangre. Tiene que entrar a la membrana interna de la mitocondria que está dentro de la célula. Así que si yo tengo una membrana celular oxidada sin omega 3, por más que le ponga el pellet, por más que le haga sobre endovenoso de vitamina C, no va a entrar a donde tiene que entrar. Así que la alimentación siempre es parte fundamental de cualquier terapia que querramos hacer para tener un buen receptor, ¿sí?, de las cosas que vamos a hacer. Entonces, como bien mostró Jorge, ¿sí?, en realidad, ¿qué es importante? El concepto de la medicina funcional, de que nosotros somos como este arbolito y uno puede tratar las ramitas que se pudren, pero tiene que ir a ver la tierra. Nuestra tierra es nuestro intestino. Hipócrates decía, la salud pasa por la salud intestinal, por lo que comemos, por cómo nos alimentamos, por cómo nos nutrimos, ¿sí? Y en una intervención con células madres, estamos sin eliminar el problema, seguimos sin tratar la causa. Sí va a mejorar, pero ¿qué tengo que tratar? De ver por qué ese paciente requiere el tratamiento de células madres y optimizarlo. Por dos cosas, porque la célula madre me está paliando algo que por algo el cuerpo no puede hacer, no pudo regenerar solo. Y segundo, porque esa célula madre, si la voy a sacar de ese paciente y no de un donante, tengo que tratar de que sea un paciente que tenga la mayor cantidad de células madres posible con la mejor calidad posible. Y un concepto importante es que mucho se habló de, ¿hago célula madre extracción en un paciente de 80? ¿Qué es lo que diferencia un paciente de 80 a un paciente de 20? La edad. Porque cuando uno habla de cuál es el riesgo de tener cáncer, cuál es el riesgo de tener Alzheimer, cuál es el riesgo de tener Parkinson, de todos los factores de riesgo, el más importante, ¿cuál es? La edad. O sea, un paciente, por más que sea diabético, hipertenso o coma mal, pero tiene 15 años, ¿tiene riesgo de tener en ese momento Alzheimer? No, ¿por qué? Porque tiene 15 años. Entonces, Walter Longo, que es un médico de Milán, que ahora está en Harvard, estudió mucho el tema de longevidad y las dietas para mejorar la longevidad, para tener una longevidad saludable. Porque él decía, independientemente de las enfermedades, en general el mayor factor de riesgo que empeora la capacidad de reparación, que un deportista se lesione y se recupere más rápido de este síndrome de fragilidad, es los años que tiene. Bueno, restemos años, hagamos una dieta que nos reste años, ¿sí? Y con esa dieta vamos a poder mejorar todas las patologías. Si nosotros hablamos de cómo podemos hacer, un paciente con un envejecimiento acelerado es un paciente inflamado. ¿Y qué es lo que nos inflama? El nutriente que comemos. Porque una cosa que es importante es que los AGEs, los productos finales de glicación avanzada que deterioran la carótida, la articulación o el cerebro y producen la placa de amiloide en el Alzheimer, son por azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el azúcar es lo que más insulina libera y los picos de insulina que producen picos de cortisol. Sube el azúcar, hipoglucemia, cortisol. ¿Sí? Entonces, si hacemos una dieta basada en todo light, todo ser, todo descremado, ¿sí? Una barrita de cereal, que es 100% azúcar, eso y comerse 15 sobres de azúcar es lo mismo, no hay una diferencia. ¿Cuánto colesterol tienen los productos descremados, light o ser? 0. Entonces la gente que no tiene hormonas, además de que no tiene nutrientes. Y además las barritas y todos los productos ultraprocesados que tienen aditivos, conservantes y edulcorantes. Entonces, ¿por qué hablamos de la dieta cetogénica o las dietas low carb? Porque son dietas que tienen 80% de grasa, ¿sí? Pero cuando hablamos de grasa no hablamos de aceite de maíz, girasol, el fritolín, que es una grasa oxidada que no me permite que ninguna terapia endovenosa entre a la membrana de la mitocondria. ¿Sí? Hablamos de aceite de coco, de crema, que sea de una vaca de pastoreo, ¿sí? De manteca ahí clarificada sacándole la lactosa, que es lo que generalmente, ¿sí? Es el azúcar de la leche, que es lo que generalmente genera la hiperpermeabilidad intestinal. Es difícil, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a eso, pero lo tenemos que entender y hacérselo entender al paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inflamación, esto es lo que más me inflama, pero hay algo que todavía me inflama mucho más. Así como el ayuno me compensa. Por eso se habla de ayuno intermitente, ¿sí? En todas las religiones hay ayunos. El ayuno en realidad es sanador. Y uno cuando ayuna, repara, ¿sí? ¿Y qué usa el cuerpo en ayunas? Todo lo que tiene deteriorado, activa el mecanismo de autofagia. Entonces, es bueno ayunar y una cosa que es muy mala, digamos, tiene que ver con el uso de los edulcorantes. Porque los edulcorantes no solo que alteran la flora intestinal,
un sobrecito de edulcorante les puede matar el 50% de su flora. Es verdad que se hacen acá trasplantes de materia fecal en el Hospital de Clínicas desde 2016. Para Alzheimer, para autismo, para ELA, para esclerosis múltiple. ¿Sí? Cuando ustedes consumen azúcar, el azúcar es 500 veces más dulce, perdón, el edulcorante, que el azúcar. Entonces, el intestino piensa que va a venir un aluvión de azúcar. ¿Qué hace? Aumenta el número de receptores de glucosa. Entonces, cuando yo después como algo con un glucosa, el pico de insulina que hago es mucho mayor. Porque entra mucho más rápido, ¿sí?, ese hidrato de carbono que viene posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Fíjense, uno va en contra de los hidratos de carbono. El paciente dice, no como harinas, pero se la pasa consumiendo gaseosas light y poniéndole edulcorante a todo. Y el pico de azúcar que hacen los hidratos es como la nicotina, es como un saque de cocaína, le digo yo a los pacientes. Entonces, sube hasta acá y cuando empieza a bajar, en la bajada yo me siento desesperado por comer. Ahora, cuando yo consumo un edulcorante, el pico es muchísimo mayor, porque el edulcorante libera muchísima más insulina que el azúcar. Entonces, glica más, carameliza más, ¿sí?, y deteriora más al paciente y engorda más. Porque la insulina no se creó para bajar el azúcar, la insulina se creó para engordar, para transformar el azúcar en triglicéridos. Por eso, en realidad, los pacientes no deberían inyectarse insulina, deberían hacer dietas cetogénicas, ¿sí?, y no andar con bomba de insulina, rescate de insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que en realidad con el abuso y uso de edulcorantes lo que tenemos son diabetes artificiales. El paciente tiene una glucemia normal, pero nadie le mide la insulina. La realidad es que la glucemia va a ser normal, pero por ahí tiene insulinas altísimas, ¿sí? Y la insulina alta es mayor a 2. Porque si yo hago una dieta cetogénica y no voy a comer nada que libere insulina, no es 15, 40. ¿Sí? Una cosa son los valores de referencia, que son los valores promedios de la población, pero la salud tiene que ser óptima, no tiene que ser promedia. Y de donde se toma el valor de referencia es de la población que estamos hablando. La mayoría de acá seguramente no usa azúcar, usa edulcorante. ¿Sí? Y seguramente es una dieta baja en grasas. Entonces, ¿cuál va a ser su glucemia? Entre 70 y 110. ¿El esquimal cuánto tiene de glucemia? Entre 0 y 35. Entonces, ¿cuál es la glucemia promedio? ¿Sí? Depende de la población que estemos hablando. Y esa población, como bien decía Jorge, es una población muy saludable porque además tiene altos niveles de ¿qué? De omega 3. ¿Sí? Nosotros estamos llenos en general del omega 6. Por eso nosotros nos morimos de un infarto y el esquimal se muere porque si se cae, no coagula. ¿Sí? Se muere desangrado porque es muy anticoagulante el omega que consume. Entonces, sobre el tema y uso y abuso de edulcorantes pueden tener millones de cosas. Y no es que el azúcar, digamos, sea buena, pero es mucho mejor que el consumo de un edulcorante. Porque una vez hasta los chicos les dice, bueno, prefiero que te consuma una gaseosa light porque no tiene azúcar. Y los edulcorantes le producen 40 veces más caries, ¿sí?, que el azúcar, porque la liberación de insulina es mayor, la liberación de cortisol, que es el corticoide que rompe colágeno, y vimos hoy en las presentaciones, ¿sí?, con la calavera, lo malo que son corticoides. Ustedes están haciendo un abuso y uso de corticoides cuando consumen este tipo, ¿sí?, de venenos, porque no son alimentos. Este es Walter, ¿sí? Walter tiene su clínica en Milán y en realidad habla de lo que es la dieta de la longevidad y él hizo un estudio muy interesante con monitos rhesus, ¿sí? Ustedes acá tienen 2 monitos, pero este parece el abuelo y los monitos estos son monos gemelos, ¿sí? Pero este no tiene masa muscular, perdió el pelo, perdió el músculo, tiene ojeras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La restricción calórica y que el monito que parece más joven hizo dieta en donde bajaron los niveles de glucosa y lo que combustionó ese mono, en vez de ser azúcar, fue ketones, los cuerpos cetónicos. La dieta no tiene que ser hiperproteica. Vieron que en la inflamación teníamos grasa, proteína y azúcar. Si yo en vez de comer un plato de pastas como ¿sí?, una vaca entera en proteína, las proteínas son glucogénicas, es lo mismo que comer el plato de pasta. Entonces, no es lo mismo hacer una dieta, ¿sí?, con aceite de coco, manteca y palta, que una dieta, ¿sí?, con claras de huevo, carne y queso. ¿Sí? La proteína en exceso va al riñón, el azúcar en exceso va al hígado. La grasa en exceso produce neuronas, produce hormonas, no hay exceso de grasas, todos pueden comer toda la grasa que quieran. El problema es que no le tienen que poner hidrato. Entonces, puedo comer la manteca, pero no tengo la tostada. A no ser que haga una tostada de harina de lino, harina de almendras, harina de coco, tengo que cambiar el ingrediente, ¿sí? ¿Y qué logró? Walter lleva ya 30 años estudiando la longevidad, tiene un instituto de longevidad y tiene una fundación que se llama Create Cures para todo lo que son enfermedades autoinmunes, metabólicas, degeneración y cáncer. ¿Y él en qué se especializa? En mejorar la calidad y número de células madres de los pacientes, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de autorreparación y de regeneración, estamos en un congreso de medicina regenerativa. Yo debo admitir que de células madres sé poco y nada en cuanto a las terapias, ¿sí? Pero sí me parece súper interesante qué puedo hacer yo desde mi punto de vista para mejorar el terreno en el que el paciente se va a hacer la terapia de células madres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Uno puede reprogramar. Longo siempre dice, uno puede ayudar a reprogramar al cuerpo, ¿sí? Digamos, a que el cuerpo se pueda regenerar, reparar. Entonces, nosotros tenemos determinados genes que se activan y por eso una lesión en un chico a los 20 años regenera rápidamente, repara rápidamente. ¿Y por qué no pasa eso en una persona de 80? Porque hay genes que se apagan, ¿sí? Es un encendido y un apagado. La genética predispone, pero la nutrición determina. Eso es la nutrigenómica. Los pacientes me dijeron, tengo hipotiroidismo, pero es genético. No, no es genético. Si yo como mal, tal vez mi genética me lleve una artrosis, a vos te va a llevar un hipotiroidismo y a otro paciente un Alzheimer. Pero la expresión no es genética, ¿sí? El gen es genético. Si vos lo expresás es que estás comiendo mal, que es distinto. Entonces uno puede revertir la expresión. De hecho, fíjense que en el cáncer de mama, el 97% de los tumores de mama son BRCA negativos. La paciente no tenía genética de hacer un cáncer. Y del 3% que es BRCA positivo, el 100% no hace el cáncer de mama. Por eso existe el concepto de epigenética. Hay algo más allá de la genética, ¿sí? Que nosotros podemos cambiar. ¿Y qué es lo que comemos? ¿Y quién puede volver a activar ese mecanismo? ¿Sí? Los cuerpos cetónicos, que se logran con dietas de 80% de grasa y menos de 20 gramos de hidrato de carbono. 20 gramos de hidrato de carbono tiene una banana, ¿sí? Entonces, van a ver que tienen los keto o los beta-HB o el MCT, que son todos productos que se venden en el mismo aceite de coco, que es la grasa en la cual el hígado, ante la ausencia de azúcar, genera cuerpo cetónico. Y eso es importante porque ahora se venden libremente muchos comprimidos keto y la gente quiere tomar el keto. Sí, pero si yo tengo azúcar alta, insulina alta, voy a generar en un paciente que se baja un frasco de estos una cetoacidosis diabética, ¿sí? O sea, el cuerpo cetónico se tiene que producir en ausencia de azúcar y de insulina. Y eso es una cetosis nutricional, que dista mucho de una cetoacidosis diabética, donde yo tengo un cuerpo cetónico que como no lo puede usar por la insulina alta y por la glucemia alta, se genera una cantidad enorme, ¿sí? Que lleva a la acidosis del paciente. La cetosis nutricional tenemos alrededor de 1 o 5 milimoles de cuerpos cetónicos. En una cetosis diabética llegamos a 20. ¿Sí? Acá tenemos un margen muy amplio. No hay riesgo en un paciente que hace cetosis nutricional. ¿Qué es lo que Walter Longo publicó en la revista Stem Cell en el 2014? Que el ayuno intermitente lo que hace es encender el interruptor regenerativo. Esto de que nosotros tengamos capacidad de reparación y de regeneración. Y aumenta el número de células madres. Lo que se ve es una disminución del número de leucocitos cuando el paciente está en ayunos, ¿sí? Y después un aumento muy importante en el número de glóbulos blancos y células madres, ¿sí? Porque es lo que les decía, disminuye y esta disminución desencadena todos los procesos de regeneración, en especial reduciendo el pKa y los niveles de factor de crecimiento, ¿sí? El IGF-1, que está muy relacionado con el cáncer, ¿sí? Que es la hormona transportadora de la insulina. Entonces, estos dos, el RAS-pKa y el factor, el IGF-1, que se puede medir en sangre y es un marcador de riesgo cuando están elevados, no vienen de la nada, ¿sí? El IGF-1 tiene mucho que ver con las proteínas, el pKa tiene mucho que ver con los hidratos de carbono. Entonces, en todas las teorías del envejecimiento, ¿por qué envejecemos? Lo que hay es un deterioro de la mitocondria. Nosotros somos energía. Trabajar la energía es sumamente importante. ¿Quién produce la energía? Y el paciente viene y dice, estoy cansado, no tengo energía. Es que tiene un problema con la mitocondria, ¿sí? La energía viene de la mitocondria produce ATP. Si la membrana celular de la mitocondria está oxidada, ¿sí? En realidad, por más vitamina C que yo le dé, por más cosas que yo le dé, no le va a llegar porque hay una membrana celular. Eso es lo que se oxida, ¿sí? La membrana celular. De hecho, una célula sin mitocondria, eso es cáncer. Una célula que fermenta, cuando ustedes hacen el PET, que inyectan glucosa marcada radiactivamente, un análogo de la glucosa, que va a la célula fermentativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Una mitocondriopatía. En realidad, todas las enfermedades son mitocondriopatías. Pues si tengo una mitocondria saludable que me genera la suficiente energía para que yo regenere y repare, no necesitaría de una célula madre que me venga a ayudar a reparar. Si yo tengo la energía necesaria. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, el 90% de la oxidación nuestra es que oxidamos
cuando respiramos. ¿Qué combustible usamos, ¿sí?, durante el día para tener energía? La combustión de las grasas es una combustión limpia, no genera radicales libres, ¿sí? No hay nada que genere más radicales libres que los hidratos de carbono y las proteínas. Por eso las dietas proteicas, ¿sí?, no son saludables. Además, la proteína no es energía, no es nafta. La proteína es músculo, pero ustedes van a la estación de servicio y no cargan motor, cargan nafta. Un paciente venía usando como nafta azúcar, saco el azúcar, le doy proteínas, el paciente dice no tengo energía. Y si no estás comiendo nada que te dé energía. Entonces, una cosa es comer grasa, otra cosa es comer proteínas. Y entre proteínas e hidratos no hay mucha diferencia en el impacto negativo para la salud. Entonces, cuando uno habla del estrés oxidativo y la enfermedad por estrés oxidativo, ¿por qué uno tiene que tomar muchos antioxidantes? Porque se oxida mucho. Ahora, ¿cuántos antioxidantes, vitaminas necesito si no me oxido nada? Muy pocos. Entonces, la idea no es llenarse de vitaminas, ¿sí? El tema es cómo no las voy a necesitar y las voy a necesitar menos y me inflamo menos comiendo grasas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde apuntamos en todos los lugares? Yo soy médica de familia y deportóloga. Acá puede haber traumatólogos, kinesiólogos, no, son todos médicos, ¿sí? Pero puede haber un montón de médicos que tengan distintas especialidades. Pero como yo siempre digo, todos sus pacientes tienen mitocondria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la mitocondria de sus pacientes. No importa si es pediatría, ginecología, traumatología. Y la mitocondria es donde nosotros generamos lo que les decía, el ATP. Y un paciente se va a sentir y ver más joven si tiene más mitocondrias, ¿sí? Porque lo que importa es la densidad mitocondrial, especialmente en alto rendimiento, ¿sí? En general uno ve, yo antes estaba en la UAR, ahora estoy en AFA, pero lo que medimos es cómo es la antropometría, cuánta masa muscular tiene un paciente. Y hay gente que tiene muy poca masa muscular, pero es muy potente. Y hay gente que tiene mucho músculo y no tiene energía. Entonces, no es el músculo que tiene el paciente, es cuántas mitocondrias hay en ese músculo. Y las cosas que aumentan las mitocondrias son la vitamina C, la testosterona, la insulina me baja la mitocondria, el frío, la grasa parda del ojo. ¿Por qué existen las cámaras de frío donde se ponen los deportistas? Porque aumentan la densidad mitocondrial, sin necesidad de aumentar el músculo, ¿se entiende? Entonces yo tengo que mantener una mitocondria saludable. ¿A dónde van todos los venenos? ¿Dónde actúa el arsénico? En la membrana interna de la mitocondria. No puedo respirar, por más que haya oxígeno, ¿sí? ¿A dónde van los edulcorantes? A la membrana interna de la mitocondria. ¿A dónde va el glifosato? A la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que limpiar y tratar. Y cuanto más mitocondrias tengo, más grasa quemo. Entonces, ¿cuántas calorías necesita un paciente? ¿Hay que ver la masa muscular que tiene? No, hay que ver las mitocondrias que tienen. Porque hay gente que pesa 10 kilos y vos no entendés cómo puede comer más de 10.000 calorías y no engorda. Entonces, ¿a dónde le entra todo lo que come? En la mitocondria, ¿sí? Entonces, no es aumentar la masa muscular para poder comer más, es aumentar el número de mitocondrias. Y ese es el gran problema de la obesidad. ¿Sí? Los pacientes obesos suelen tener más masa muscular que la población general, ¿sí? No obesa. Tienen más músculo y tienen más grasa, pero lo que tienen menos son menos mitocondrias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pasando? Esto. Que todos consumimos edulcorantes, ultraprocesados. Benito, el próximo congreso me cambiás el catering. Dale. ¿Sí? Porque ¿cuánto de aceite de coco, manteca, ¿sí?, o frutos secos tenemos en el catering? ¿Sí? Tiene que ver eso, están todos con las enzimas oxidadas, ¿sí? Entonces, edulcorantes, ultraprocesados. Y hay un tema, como dice Jorge, colesterol. ¿Sí? El colesterol es vida, lo que mata es la insulina, ¿sí? Y la grasa trans no tiene nada que ver con la grasa saturada. La grasa saturada es la que la caliento y no se oxida, no me consume la vitamina C. Me da medio vergüenza hablar de vitamina C cuando está Maya acá, que es la genia para mí de la vitamina C, pero bueno, el tema es, si yo cocino con algo que se oxida, consumo mis antioxidantes. Entonces, cuando uno cocina con manteca, con grasa de cerdo, como se comía antes, ¿sí?, eso es una grasa que me permite a mí formar colesterol. Si yo uso un aceite procesado de maíz, girasol, canola, el que quieran, me estoy oxidando. Entonces no es lo mismo las grasas trans y los aceites hidrogenados que vienen en todos los ultraprocesados y todo lo que ustedes ven que es lye, ser, verde, ¿sí? Y lo mismo pasa con el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué hace el oso al final del verano? Come fruta y miel. ¿Y qué hace? ¿Se va a entrenar? No, se va a dormir. ¿Sí? 6 meses. Genera un hígado graso fisiológico. Y en verano come pescado, grasoso, proteína con grasa. Entonces la gente me dice, tengo el hígado graso y no como fritos. Y sí, por eso, porque no comes fritos. Si comiera fritos no tendría ese hígado graso. Si comes todo bajo en grasas vas a tener un hígado graso. Porque mal llamamos grasa lo que en realidad es azúcar. Cuando la paciente me dice, ¿pero por qué voy a comer grasa si tengo grasa de sobra? No tenés grasa de sobra, tenés azúcar de sobra que vos la llamas grasa. Pero uno no engorda con la grasa, engorda con el azúcar. Entonces,
Y especialmente, como decía Jorge, estatinas, ¿sí? Si ustedes tienen un caño en su casa y se rompe el caño, arreglan el caño, no cortan la llave de paso para siempre, porque vivir sin agua es un problema. Entonces, si yo tengo una placa de colesterol, hay un colesterol pobrecito que se inmoló, que iba caminando por un caño, que se rompió. Y se rompió por un proceso de EISHIS, de glicoxidación. Y la glicoxidación es exceso de azúcar e insulina y falta de vitamina C. El colesterol no tiene la culpa, ¿sí? Gracias a Dios está el colesterol, porque en vez de tener un ACV hemorrágico, el problema es que puedo tener un ACV isquémico, ¿sí? Lo que tengo que hacer es arreglar el caño. Y las estatinas, al bajarme el colesterol, no me van a dejar producir ni testosterona ni ninguna hormona, porque las hormonas salen del colesterol. No voy a poder tener vitamina D, ni las liposolubles, y no voy a poder tener la coenzima Q10, que es el principal antioxidante que necesitamos. Entonces, es importantísimo ver la parte de la alimentación y entender que en general se da por sobreentendido cuando uno le dice al paciente, pero come bien. Y el paciente en realidad no sabe qué es comer bien, y nosotros muchas veces no sabemos qué es comer bien. Y a pesar de que muchos además saben lo que es comer mal, ¿qué pasa? Hay muchísima adicción, ¿sí? Los edulcorantes son 40 veces más adictivos que la cocaína. En Las Vegas hay un restaurante que es como un McDonald's que se llama el Heart Attack Grill, ¿sí? Si sos hiperobeso no te cobran. Esta es la hamburguesa, ¿sí? Los combos se llaman doble bypass, triple bypass, cuádruple bypass. Lo hizo un médico y ganó un premio por honestidad. Cuando vos entraste, atiende una enfermera, hay un cartel que dice, nosotros sabemos que con esta comida lo vamos a matar, pero somos honestos y se lo decimos. Si ustedes cuando compran la hamburguesa la comen toda, a la otra semana cuando van, les cuesta la mitad. Y si dejan algo, después le cobran el doble, ¿sí? Te pesan, te dan premios por ser obeso, hiperobeso, ir aumentando de peso. Y si ustedes quieren ir, no hay lugar hasta dentro de 6 meses, está lleno. Sí, exactamente. ¿Sí? Y está lleno porque la gente dice, yo como así, pero en McDonald's a mí no me regalan nada. Entonces sigo comiendo así. ¿Por qué? Porque es adictivo. Entonces, esas son las cosas que nos sobran, los edulcorantes, las grasas trans, y esto es lo que nos falta. Cuando uno dice come pescado por el omega, sí, pero el omega de Noruega. El pescado de Chile, acá estando los chilenos, saben que en realidad tiene más mercurio que omega 3. ¿Sí? Y si el pescado es de criadero, el pescado ese no está comiendo ningún alga. Es como la vaca, no está comiendo pasto, está comiendo cereales de Monsanto con el glifosato y el pesticida. Entonces, ¿cómo vamos a obtener omega 3, que es un aceite esencial? No lo tenemos. ¿Y qué pasa? No solo que no lo tenemos, sino que ese aceite me baja la inflamación, que me genera ¿qué? Todo lo inflamado que yo estoy. Y encima, ¿por qué cada vez hay más déficit de omega 3? Porque la gente cada vez come más inflamatoriamente. Entonces, el requerimiento de omega es mucho mayor. Con esto va a ir a la membrana celular. Y el aceite de coco y el omega 3 o el MCT, que es lo que se usa, los triglicéridos de cadena media, que se usa en epilepsia para que un chico se tranquilice y mejora la membrana, la vaina de mielina, es lo que se necesita. Si ustedes vieron hace poco, fue todo el auge por todo el tema de la NBA. ¿Sí? La dieta de Ginóbili, ellos desayunan a las 2 de la tarde, entrenan en ayunas, lo cual es lo que hay que hacer porque ningún animal come y va a cazar. ¿Sí? Un animal come que usa la grasa de reserva que tiene para limpiar el hígado y regenerarse y repararse y generar una autofagia. Y lo que usa es el Bulletproof Coffee, el café antibalas, ¿sí? Que es con aceite de coco y manteca. ¿Sí? Una grasa saturada ¿para qué? Para generar testosterona a la mañana, generar neuronas, generar hormonas, no hay liberación de insulina y la grasa le dura 20 horas, no tiene que andar comiendo a cada ratito. No existe el snack saludable, si no hay que snackear. Si yo como algo que me dura 20 horas, ¿por qué voy a comer cada 2? ¿Sí? Lo que sí me tengo que hacer es mineralizar, tomar agua mineral y ponerle aceite, sí, aceite, sal del Himalaya o sal marina, porque el agua mineral que tomamos no es mineral, tiene 2 minerales, sodio y cloro. Nosotros necesitamos sodio, potasio, zinc, selenio. Entonces, colesterol, LDL, el malo, ¿sí? Con ese malo generamos todas las hormonas. Como decía Jorge, todos los pacientes deberían tomar pregnenolona y DEA para tener sus precursores hormonales. Y ya sabemos que si una paciente viene comiendo todo light o todo sin grasas o está con estatinas, de esto va a tener un déficit importante. Por eso tratamos de hacer dietas cetogénicas o lo que se conoce como low carb, high fat. Keto en realidad son 20 gramos y cetogénica en realidad son 150. Y todo esto tiene que ver con que hay todo un movimiento mundial de médicos funcionales. Malhotra es el médico de Obama, que está pidiendo que no se dose más el colesterol. Bredesen es un neurólogo que escribió un libro que lo van a conseguir acá, se llama El fin del Alzheimer.
Y Permuter es el que hizo el libro Cerebro de Pan, que tiene un documental en Netflix muy bueno, véanlo, The Magic Pill, la píldora mágica. Y Maque es una mamá que la nena tenía autismo. Maque es chilena, pero vive en Argentina y trató a la nena con dieta low carb y la nena ahora es campeona de equitación, ya tiene 10 años y está muy bien. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de la placa de colesterol? Y todo el mundo se pone loco cuando todos estos médicos hablan de hacer una dieta alta en grasas, que voy a tener la placa. Pero antes de que este colesterol haga la placa, ¿sí?, se meta acá, primero acá hubo un proceso de glicoxidación. Y Linus Pauling ganó el premio Nobel de Medicina, esto lo saqué de una clase de Maya, ¿sí?, donde habla de que en realidad la deficiencia de vitamina C, porque si yo me caramelizo, me oxido, rompo, viene vitamina C y repara, no tengo por qué ir como colesterol de bombero, ¿sí?, a producir la placa de colesterol. Entonces, ¿qué tengo que bajar en ese paciente? La insulina, no tengo que bajar el colesterol, ¿sí? Como hablaba Jorge, el problema no es del estrógeno, el problema es cómo se metaboliza ese estrógeno. Entonces, si yo voy a comer mucha grasa, claro que va a aromatizar la testosterona, claro que una parte se va a transformar en estrógeno. ¿Y eso es un problema? No, porque el estrógeno es muy importante. El tema es que cuando pasa por el hígado, se transforma en algo bueno o en algo malo. De eso depende el hígado graso. ¿Y qué es el hígado graso? Un hígado lleno de azúcar. El tabaco, lo mismo que digamos, el proceso de oxidación, lo que yo les decía, el 90% de los AGEs, de la oxidación de un paciente, ¿sí?, viene por el azúcar, ¿sí?, por lo que comemos cuando vamos a hacer un proceso de combustión. Entonces, todo el mundo le pregunta al paciente, ¿usted fuma? Porque si fuma el PRP no tiene buena calidad. Pero nadie le pregunta al paciente, ¿usted toma edulcorante? Porque ahí es 1000 veces peor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar y hacer dieta cetogénica. ¿Por qué ayunamos? Porque en el 2016 este médico demostró que el ayuno revierte Parkinson, Alzheimer y cáncer. El ayuno repara y el ayuno estimula el número y la calidad de las células madres. ¿Y puedo ayunar si como un chocoarroz? No, porque a los 20 minutos estoy famélico, ¿sí? Entonces se ayuna haciendo intermitencia con dieta cetogénica. El ayuno puede ser de 12 horas, de 16 horas. El ayuno intermitente generalmente es 16-8. 8 horas duermo, las 8 horas de la mañana. El desayuno no es la comida más importante del día, es lo que corta el ayuno, así que sea lo más tarde posible. Se desayuna tipo 2 de la tarde y después se cena temprano. Se come 2 veces y en el medio me mineralizo, ¿sí?, y hago ayuno para reparar y generar células madres que después ustedes extraerán y te darán todos los tratamientos, ¿sí? De hecho, metformina, que baje el azúcar, 201 de colesterol, 40 miligramos de estatina, ¿sí? 180 de glucemia, vaya a hacer actividad física. Digamos, no es lógico, porque en realidad sí metformina, que baja el azúcar, está demostrado que es un protector epigenético, ¿sí?, que baja en realidad la tasa de cáncer, el envejecimiento como los monitos del hongo, ¿sí?, porque no caramelizo el colágeno, y ahora se está estudiando en el CHAIM el uso para la población para evitar el Alzheimer y el Parkinson. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dale Bredesen, ¿sí?, fue que si todos nosotros nos hacemos un PET, el azúcar del PET, ¿a dónde va? Si no tengo un tumor, al cerebro, porque el cerebro es adicto al azúcar, no necesita azúcar. Nosotros necesitamos 60 miligramos de azúcar por día que perfectamente lo podemos sacar de las proteínas. Así que la ingesta de azúcar puede ser 0, como el esquimal, no come azúcar. No come azúcar, no come fruta, no come verdura, come pollo no, pescado, ¿sí?, que tiene proteína y grasa. Entonces, el azúcar que necesita el cerebro la podemos sacar de las proteínas. Por eso podemos estar sin comer el hidrato de carbono. Pero cuando lo comemos va al cerebro, a no ser que tengamos Alzheimer. ¿Por qué? Porque como hay una placa de amiloide y está toda la MEC extracelular caramelizada, no le llega el azúcar. Él hizo un protocolo, descaramelizó, ¿sí?, limpió la MEC, la detoxificación, como bien hablaba André, y le inyectó beta-H endovenoso, ¿sí?, cuerpos cetónicos, y revirtió al 100% el Alzheimer. Y sacó el libro que está ahora en todas las librerías, El fin del Alzheimer, ¿sí? Dale es un profesor de la UCLA, ¿sí?, y tiene sus trabajos sobre la dieta keto. ¿Y él dónde lo expuso? No en los congresos de medicina, ¿sí?, no en los que están en el sitio de confort que dicen que el Alzheimer no tiene tratamiento. En el congreso de la NASA, todos los astronautas hacen dieta cetogénica para no convulsionar en el espacio por la toxicidad del oxígeno. Y Dominic D'Agostino, que es el médico de la NASA, hace todo tratamientos con dieta cetogénica. Lo mismo pasa en cáncer. ¿De qué se alimenta un tumor? De azúcar. Si no hay mitocondrias solamente puede fermentar. No le sirve la grasa, no le sirve la proteína. Pero los pacientes oncológicos toman Ensure y se hace la quimio con glucosado, ¿sí? Entonces estamos poniéndole nafta al fuego. Oligodendroglioma, este es el tumor y esto a los 60 días keto. Y tenemos millones de estudios que presentó Thomas Seyfried. Thomas es un médico que está en el Boston College, ¿sí?, y tiene una fundación para terapias cetogénicas para tratamiento de lo que tiene que ver con tumores.
Y con él, ¿sí? Trabajan en conjunto con la mamá de Max. Max es este nene que en el 2011 tenía 4 años. Y todo lo que ven acá es tumor. Era inoperable, no paraba de convulsionar, lo mandaron a morir a la casa. Y la mamá de Max le hace dieta cetogénica porque no quería que el nene se muera convulsionando. Se vuelve una experta en dieta cetogénica y tiene una fundación que se llama el Proyecto de Amor de Max. Ella va con un carrito, ¿sí?, a explicar los beneficios de la dieta cetogénica y va con Max, que Max hoy tiene 12 años porque el tumor le desapareció con la dieta cetogénica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Cuando hablamos de longevidad, las enfermedades que tienen que ver con el deterioro, con la glicoxidación, con la reparación, ¿sí? No nos oxidemos nosotros. Entonces, el ayuno y la dieta cetogénica son una poderosa herramienta para el rejuvenecimiento y para el aumento de células madres, ¿sí? Hay que cuestionar efectividad, porque esto parece cuando uno va a una fiesta, me como todo y al otro día ayuno. La realidad es que cuando me como todo y al otro día ayuno, hago una hipoglucemia que mantengo un ayuno en cortisol alto. Y entonces, ¿qué voy a usar en el ayuno? Mi músculo, ¿sí? Porque voy a estar estresado por el pico de hipoglucemia, por la hiper que hice antes, y en ese ayuno sí pierdo masa muscular. Si yo hago un ayuno, pero vengo haciendo dieta keto, ¿sí?, no tengo el cortisol elevado. Entonces no voy a consumir mi músculo ayunando, voy a utilizar las cosas deterioradas, ¿sí? Este libro, Keto Longevity, es de Mark Sisson. Mark Sisson es un maratonista que ganó todas las medallas de Ironman y triatlón en cetosis. Tiene otro libro, el primero, Primal, o la dieta Primal, que él, digamos, patentó. Y este también lo van a tener en castellano, al igual que los de Cerebro de Pan. Así que bueno, los invito a todos a los cursos que damos con Jorge para hablar del tema de la nutrición. Y un placer haber estado acá. Hola.